Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. ¿Listos? Buenos días con todos, bienvenidos una vez más a una nueva enseñanza. El día de hoy, 25 de octubre, para todos aquellos que han estado con expectativa de escuchar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, pues déjame decirte que el día de hoy hay un tema súper atractivo, por decirlo así. Vamos a tocar acerca de un tema de que muchas de las personas, como decía hace pocos minutos, aquí hablando, les decía, es una pregunta que muchas personas se hacen durante su trayecto, inclusive cuando recién empiezan el camino en el Señor. Y el día de hoy es un temita que vamos a ver respecto a, se podría decir, quién creó a Dios, ¿no? O sea, el origen de Dios. Así que donde tú estás, alista tu corazón y mientras nos preparamos con la palabra de Dios en tus manos, ¿no es cierto? Si tienes a alguien al lado tuyo, como siempre lo hacemos, me gustaría mucho que le des un fuerte abrazo ahí donde tú estás. Dile bienvenido a este lugar, qué bueno poderte tener en este día. Y si puedes, de pasito, para quitarnos o un poquito la vergüenza, ¿no? Declárale una palabra de bendición, dile: bendecido seas el día de hoy, que el Señor te hable a tu corazón fuertemente. Y si no estás con nadie, tal vez si tú estás atrás de un televisor, de una pantalla de algún celular, pues déjame decirte que el Señor te está abrazando también en el día de hoy a ti y quiere hablarte directamente a tu corazón. Entonces, sin más que decir, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Y mientras nos alistamos en la palabra de Dios, y vamos a ir rápidamente a Génesis 1:1, el primer libro de la Biblia, y vamos a quedarnos ahí quietitos, ¿no? Hasta que yo les diga vamos a leer, pero vamos a irnos a Génesis, el primer libro de la Biblia, al capítulo 1 y al versículo 1, y nos vamos a quedar ahí, atentos a lo que a la palabra de Dios nos quiere decir el día de hoy, ¿sí? Entonces te invito ahí donde tú estás también a través de la pantalla que vayas rápidamente a Génesis capítulo 1 y al versículo 1, ¿no? Y el día de hoy, como te decía, ¿no? Ya estamos entrando en materia. Vamos a ver, o el tema, si a ti te gusta anotar, ¿no? Porque hay gente que le gusta mucho abrir su cuaderno y también anotar, pues el día de hoy el tema que vamos a tratar se llama el origen de Dios, o otros te pueden poner, no sé, ¿quién creó a Dios? Te le puedes poner, ¿sí? ¿Quién creó a Dios? Y si bien es cierto, justamente ahorita te haces esa pregunta, es una pregunta que yo al menos me la he hecho personalmente, ¿no? Cuando empecé a los caminos del Señor, aún cuando, por decir así, estaba... no le buscaba a Dios, cuando era pequeño, también muchas veces me hice esa pregunta yo en mi interior, decía, ¿quién creería a Dios? O sea, ¿quién lo creó? ¿De dónde salió? O sea, porque uno siempre tiende a pensar eso, ¿no? Nosotros sabemos de dónde venimos, ¿verdad? O sea, sabemos de que nosotros nacemos de nuestras madres, sabemos que venimos de ahí, y que nuestra mamá viene de nuestra abuelita, y la abuelita de la bisabuelita, y la bisabuelita de la tata, y como dice el chapulín con la tata, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero quién creó a Dios? O sea, esa es una pregunta interesante que, como les digo, no solamente los niños se hacen, sino yo creo que el joven, el adulto, el científico, el filósofo se hace este tipo de preguntas. Y si bien es cierto, lo que voy a decir puede resultar un poquito como, o sea, no me convence tu respuesta, ¿no? Pero muchos quisiéramos saber quién creó a Dios, ¿no es cierto? Pero hay una gran verdad. Hay una gran verdad, y recuerda que lo que acabo de decir es lógicamente lo que la palabra de Dios dice, es una gran verdad, ¿no es cierto? Y es que Dios, ya te doy la respuesta, y después lógicamente al darte la respuesta, vamos a ir lógicamente estudiando un poquito más, ¿no? Adentrándonos en esto, porque a veces pues, como que me quedaste debiendo, por decirlo así. Y la verdad, la gran verdad, es que Dios no tiene origen. Y ahí justamente nos viene a nuestra cabeza, es como nos va a chocarnos. ¿Cómo? Y es precisamente, ojo, es precisamente este concepto de que Dios no tiene origen, este concepto de carencia de origen, el que justamente distingue a aquel que es Dios, y para que me entiendas, Dios con mayúscula, ¿no es cierto? De todo aquel
que no sea Dios. O sea, puedes poner inclusive a Dios con minúscula, no sé si me hago entender, a Dios con mayúscula, hablando inclusive en concepto de palabra, que a un Dios con minúscula. O sea, si existen dioses con minúscula, o sea, hay otros dioses, déjame decirte que sí lo hay. Entonces, ¿cuáles son esos? Nos podemos dar cuenta rapidito, ¿no? Muchas tribus, por decirlo así, ¿no?, nombran al sol como Dios. Y le dicen, no sé si han escuchado, el Dios Sol. ¿No es cierto? O en la India, no sé si han escuchado, la tienen a la vaquita, la que nosotros siempre la comemos, especialmente los días domingos, en un rico asado, ¿no es cierto? La consideran sagrada y la tienen como Dios, a la vaca, aunque no lo creas. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Ahora, no nos vamos a ir mucho por ese tema, pero a lo que te acabo de decir es que Dios no tiene origen, porque si Dios tuviera origen, ojo, si Dios tuviera origen, créeme, dejaría de ser el Dios eterno. Si Dios tuviera origen, dejaría de ser Dios, porque todo lo creado, lógicamente, ya no es algo divino, ya no es algo eterno, porque tiene un origen, tiene una fecha, como saben decir, ¿no es cierto?, en donde dice, a partir de ahora empezó eso. Por lo tanto, y lo que estaba atrás de eso, el tiempo antes de eso, dejaría de ser eterno. Entonces, lógicamente vamos a ir estudiando un poquito más lo que te acabo de decir, pero Dios no tiene origen. ¿Por qué? Porque la palabra origen es una palabra, valga la redundancia, que solo se puede aplicar a las cosas creadas. Otra vez repito, origen es una palabra que solamente tú puedes aplicar a las cosas creadas. Cuando pensamos en algo que tiene origen, ojo, no estamos pensando en Dios. ¿Recuerdas la enseñanza del domingo anterior? ¿No es cierto? ¿Qué es Dios para ti? Decíamos que es muy importante el concepto que se te viene a tu mente cuando piensas en Dios. Y yo les hacía esa pregunta el anterior domingo, les decía, ¿qué piensas tú cuando se te dice piensa en Dios? ¿Qué palabra se te viene a tu cabeza? Y muchos decimos, es amor, es misericordia, es mi salvador, es, mi proveedor. Y muchas veces lo limitamos. No podemos darnos cuenta de que estamos limitando realmente el concepto de lo que es Dios. Y vuelvo y repito, la palabra origen como tal es una palabra que solamente se puede aplicar a las cosas que han sido creadas. Y cuando pensamos en algo que tiene origen, lastimosamente no estamos pensando en Dios. Dios tiene existencia en sí mismo, mientras que todas las cosas creadas se originaron necesariamente en algún lugar y en algún momento, ¿no es cierto? Tiempo y espacio. Aquí nos vamos, no sé si tenemos por ahí algunos estudiosos que les gusta la física, algún científico por ahí. Por eso viene muchas veces el choque, ¿no? Porque cuando hablamos de origen tienen su tiempo y su espacio, ¿no es cierto? Y para eso es sencillo, ¿no es cierto? Nosotros, como seguidores de Dios, como hijos de Dios, ¿no es cierto?, siempre nos regimos a lo que la palabra de Dios dice. Justamente por eso les pedía que vayamos a Génesis 1:1. Y aquí vemos, se puede decir, la inmanencia de Dios, ¿no es cierto?, la autoexistencia de Dios en la palabra misma. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, capítulo 1 y versículo 1, dice lo siguiente. ¿Qué dice? Ahí dice, en el principio, ¿no es cierto? En el principio, vamos a ir acá, también lo tenemos aquí escrito. Dice, en el principio, y lo hemos subrayado ahí, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para aquellos que nos gusta meditar muchísimo, ¿qué significa meditar? Imaginarnos, pensar, sentarnos a masticar lo que estamos leyendo, ¿no? En el principio. Ya. ¿Qué significa esta palabra en el principio? O sea, en el inicio, ¿no es cierto? Cuando uno dice vas a algún lugar en donde vas a ver una película, un concierto, o cuando vas a clase, dice, estamos en el inicio del día, en el principio, o sea, es lo primerito, ¿no es cierto? Todavía no han sucedido otras cosas, pero estás recién iniciando la película, o sea, dice, no me perdí de nada, porque estamos en el inicio, en el principio. La palabra de Dios dice que en el principio, ¿no es cierto? O sea, no había nada antes, ¿no es cierto? No sé si te das cuenta. O sea, yéndonos aquí, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, antes de esto no había los cielos y la tierra. Por lo tanto, nos damos cuenta de que, si bien es cierto, al leer en el principio, eso quiere decir que tanto los cielos como la tierra fueron creados en algún momento.
pero ese momento se lo denominó el principio. Antes de eso no existía el cielo ni la tierra, pero Dios ya existía. ¿Por qué? Porque dice, en el principio creó Dios. ¿Y de dónde salió Dios? No dice nada la Biblia respecto a eso, ¿no es cierto? Esta pequeña porción bíblica nos hace dar cuenta, ¿no es cierto?, justamente lo que acabamos de leer. Lógicamente, al decir los cielos y la tierra, está hablando de lo que nos rodea, del universo, ¿no es cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aparte de Dios, no hay algún ser que haya sido su propia causa. El niño, como les decía anteriormente, el niño, el joven, el anciano, con su pregunta, ¿de dónde vino Dios?, está reconociendo, aún sin quererlo, que es una criatura. Y si decimos criatura, quiere decir que es algo creado. El concepto de causa, fuente y origen está fijado ya en su mente, viene como un chip incorporado. Por eso es que el niño siempre va a preguntarle, papá, mamá, ¿qué es eso? ¿De dónde vino eso? No sé si han escuchado eso. ¿Y esto qué es? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé si en algún momento han escuchado eso. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué el otro? ¿No es cierto? Eso es porque justamente aún el niño desde esa pequeña edad se da cuenta ya, se puede decir inconscientemente, de que es una criatura. El concepto, como les decía, de causa, fuente y origen ya está implantado en su mente. Sabe que todo cuanto le rodea vino de algo distinto de sí mismo. O sea, dicen, yo no es que vine de eso. O sea, ella se da cuenta, dice, pero si yo vine de mi mamá, ¿de dónde vino ese cuadro? Si yo vine de mi mamá, ¿de dónde vino el perro que está al lado mío? ¿No es cierto? Se da cuenta porque fue un ser creado, ¿no es cierto? Y al hacer esta pregunta, justamente lo que hace es extender su concepto hacia arriba, ese concepto, es decir, o sea, ¿de dónde proviene? Justamente por eso viene ahí la típica controversia del origen del universo, que muchas personas, muchos científicos extraordinarios, mentes extraordinarias, se han dedicado por años a investigar respecto a esto y nunca encuentran respuesta. No la van a encontrar. Por más brillante que sea la mente, recordemos que esa mente fue creada y por lo tanto tiene un límite. El pequeño, y me refiero a eso porque así somos nosotros comparados con respecto al universo. No sé si han tenido la oportunidad de ver en Google, ¿no es cierto?, algo, no me acuerdo cómo se llama ese video, pero cómo es el universo en su expansión. Y muchas veces empieza este video, es algo genial, ¿no? Empieza desde algo pequeño como el ser humano, después se va extendiendo a la familia, a la comunidad, al país, ¿no es cierto?, al continente, y cada vez se hace más grande, ¿no? El continente, la Tierra, el sistema solar, la galaxia, la Vía Láctea. Y es, no sé si han visto, y es algo extraordinario porque se empieza a abrir, ¿no? O sea, y se sigue extendiendo. Y wow, somos una ameba comparados con el universo. Y recuerda que científicamente está comprobado que el universo se sigue extendiendo, ¿no es cierto? Se sigue extendiendo. Y por eso es que es verdad, ¿no es cierto? Para poder entender estas cosas, ya vamos a ir al meollo del asunto, es importante tener fe. Porque tanto el científico, el filósofo como el cristiano tienen fe. Porque ¿quién comprobó que el origen del universo se produjo mediante el Big Bang? Mediante la explosión, que por ahí ocurrió algo e explotó algo y ahí se formó el universo. Es como que wow, o sea, nosotros venimos de una explosión, se explotó y todo lo que ves, lo hermoso que ves. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de contemplar las montañas, un paisaje extraordinario? Dices, wow, o sea, yo vengo de una explosión y a través de esa explosión se formó eso tan extraordinario. Para eso, el científico te dice, sí, es que no está comprobado, pero según estudios venimos del Big Bang. Pero ¿quién comprobó eso? Nadie. El científico tiene fe en eso. Nosotros, como cristianos, tenemos fe en lo que dice aquí. En el principio creó Dios los cielos, Dios creó los cielos y la tierra. Y para mí es inclusive más sencillo reconocerle que un ser, ¿no es cierto? La palabra dice que Dios es el arquitecto del universo, ¿no es cierto?
Y si sabemos que es un arquitecto, es aquel que construye, para mí es mucho más fácil saber de que Dios dibujó con su mano todo lo bello que encontramos en la naturaleza, incluyéndonos a nosotros, ¿no es cierto? A creer que venimos del mono, como dice una canción. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros aquí creemos que venimos del mono? Dice, chuta, con razón que a mí me gusta comer banano, ¿no? O sea, esas son teorías que no están comprobadas científicamente. Pero el científico a la final, para poder defender su teoría, dice, sí, venimos del mono. Yo creo que vengo del mono. Y ahí viene la controversia entre la religión, por eso, con el científico, el filósofo y todo eso. Porque necesitan creer en algo, pero para mí es más fácil reconocer esto. ¿Y saben por qué? No porque me lo esté diciendo la palabra de Dios, sino porque conozco y estoy tratando de conocer más a aquel que creó los cielos y la tierra. Porque ¿cuántos reconocen, los que están aquí presentes o los que están a través de una pantalla, ¿no es cierto?, de algún celular? ¿Cuántos reconocen y cuántos han conocido algo, al menos, de los atributos de Dios? Déjame decirte que yo sí. Aunque no lo conozco en su totalidad, sí he reconocido y he podido sentir su amor, su misericordia, el cambio que Él produjo en mi vida, ¿no es cierto? Y he podido comprobar de que Dios es real. Y si Dios es real, lógicamente yo puedo comprobar en el sentido de que con mi fe sé que esto de aquí es verdad. Aunque yo no estuve presente en ese momento, sé que eso es verdad porque Dios es real en mi vida al actual momento. No sé si me hago entender, ¿no es cierto? Por eso el pequeño filósofo está pensando en un verdadero idioma de criatura. Y si tenemos en cuenta su falta de información fundamental, está razonando de la manera correcta, ¿no es cierto? Se le debe decir que Dios no tiene origen y lo va a encontrar difícil de entender para el filósofo, el científico, puesto que esto lo introduce a una categoría con la que no está familiarizado en lo absoluto y lógicamente contradice la tendencia hacia la búsqueda de los orígenes que se halla tan profundamente implantada en todos los seres inteligentes. Todos los que estamos aquí somos inteligentes. Y por eso es que buscamos esta respuesta a esta pregunta, por decirlo así. O sea, ¿de dónde creo Dios? Es que no me convence, no creo. O sea, ¿cómo entiendo en mi cabecita de que Dios ya existía de por sí mismo? ¿Y sabes por qué te pasa eso? No te preocupes, no es que eres bruto. No. Simplemente es porque tu cerebro, lógicamente, es creado y tiene un límite. Y por eso no puedes razonar más allá. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí pueden entender, o el científico me puede dar una respuesta científica a lo que ocurrió con Lázaro hace más de 2020 años aquí en la Tierra? ¿Qué científico me puede decir, mira, es que ocurrió esto? ¿Quién me puede decir en su mente, cómo me explica en su mente algo como encontramos en la palabra de Dios? Decirle, ¿sabes qué? Explícame, ¿cómo un muerto de 3 días, ¿no es cierto?, de 3 días, uno que ya estaba, perdón la expresión, apestando, porque estaba muerto, como un muerto de 3 días resucitó? Explícame eso, con tu mente o por métodos científicos. A un doctor, a la mente más brillante de los doctores, pregunta, ¿cómo me explicas científicamente de que un muerto de 3 días que estaba apestando físicamente, o escuchar la palabra de Jesús que le dijo, Lázaro, ven, levántate y anda, ¿no es cierto? Se levantó de entre los muertos y anduvo. ¿Cómo me puede explicar eso un doctor? La mente más brillante. Y me gustaría que, si por ahí hay algún doctor, me expliques. Para decir, eso es imposible. Sin embargo, lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Lázaro resucitó? ¿Crees que Lázaro resucitó? ¿Sí? ¿Lo crees? ¿Realmente? Tú, Carlita, ¿crees que Lázaro resucitó? ¿Seguro? Camilo, ¿sí lo crees, en verdad? ¿Cuántos creen que el mar se dividió en 2 partes? Déjeme hacerle esa pregunta al científico, al filósofo. ¿Crees en verdad que el mar se partió en 2 para que un pueblo camine por ahí en medio, sin mojarse, para que sean librados de la mano del faraón de Egipto, que estaba persiguiéndolos y que iba a matar a todo el pueblo? Iba a haber una masacre.
Y sin embargo Dios abrió el mar, un mar, escúcheme bien, abrió un mar e hizo que el pueblo de Dios caminara por medio de las aguas. ¿Es un cuento? ¿Es una fábula? ¿Tu mente lo cree? ¿O simplemente te haces como, es algo, como una película de ciencia ficción? ¿O realmente crees que ocurrió? Y si realmente crees que ocurrió, yo le hago la pregunta al filósofo, al científico: ¿cómo me explicas físicamente de que eso sea posible? Entonces uno dice, a ver, es imposible, las cosas de Dios son más fuertes de lo que nuestra mente puede captar e imaginar. Esto de aquí, aunque es el primer versículo, ¿no es cierto? La primera oración de la Biblia, es algo que tendrías que ponerte a pensar muy fuertemente para explicar el origen de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada. Si tú continúas más adelante, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, justamente aquí dice, vamos al versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, no había nada, ¿no es cierto? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y empezó la creación. Dios hablaba y las cosas se hacían. Jesús le dijo a Lázaro, ven, levántate, y Lázaro obedeció, estando muerto 3 días. Pero el científico y el filósofo no pueden explicar eso. El científico y el filósofo explican hasta donde la mente más brillante puede llegar. Y dicen, hasta aquí llegamos. No sé si han escuchado por eso el eslabón perdido, ¿no? Porque aún en la teoría de que descendemos del mono, hay justamente esa parte científica en donde no pueden explicar dónde quedó ese saltito, ¿no? Dice, ¿de dónde fue? ¿En qué parte? ¿En qué momento el mono se transformó ya en el ser inteligente que es el día de hoy? No encuentran esa evidencia. Es el eslabón perdido. Pero como los estudios avalan hasta ahí, decimos que sí, o sea, eso fue así y descendemos. Saltan toda esa parte y decimos, sí, descendemos del mono, venimos del Big Bang. Y justamente para lo del eslabón perdido se necesita tener fe. ¿Qué es más fácil? ¿Decir que yo desciendo del mono o creer que Dios me creó? Para el científico siempre él va lógicamente a defender lo suyo, porque su mente no puede entender eso. Su mente no puede entender que un muerto de 3 días haya resucitado. Su mente no puede entender que un mar se haya abierto. Su mente no puede entender que un hombre que ofrendó su vida por amor a todos nosotros, después asimismo de 3 días haya resucitado. Por eso muchos dicen que a Jesús sus seguidores robaron su cuerpo. Yo he escuchado esas cosas. No, robaron su cuerpo para hacer creer que. Entonces aquí viene la fe, ¿no es cierto? ¿En qué medida está tu fe para comprender esto? Y para entender de que Dios no tiene origen, porque es Dios, simplemente. Es que mi mente no da. Es que no logro comprender. No lo vas a poder comprender. Como decíamos aquí, esto introduce lógicamente una contradicción, ¿no? Contradice a lo que está familiarizado en absoluto a poder hallar siempre una respuesta en sus investigaciones al pequeño filósofo. Esto está implantado en nosotros como seres inteligentes. Y esta tendencia nos impulsa a buscar cada vez más hacia atrás, ¿no es cierto?, e ir investigando hasta los comienzos. Por eso decíamos, siempre nos gusta ir para atrás. ¿Y quién creó? ¿Y quién? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora, cuando tratamos de centrar nuestro pensamiento sobre aquel, o sea, Dios, ¿no?, que es un ser puro e increado, es posible que no lleguemos a ver nada en absoluto, porque Él habita en una luz que a ningún hombre ni a ninguna mujer puede aproximarse a eso. Y aquí, si te gusta notar, ojo, solo por medio de la fe y del amor podremos captar, ojo lo que voy a decir, un destello de Dios. En esta vida vamos a tener la oportunidad por medio de nuestra fe y del amor, podremos captar un pequeño destello de lo que realmente Dios es. Y esto va a suceder cuando Él vaya pasando junto a nuestro refugio en una hendidura de la roca. ¿A qué me refiero esto? Y a ver, ¿qué es lo que está hablando a veces? Lo que le sucedió a Moisés, ¿no es cierto?
Encontramos en la palabra de Dios en Éxodo 33, el capítulo 22 y 23. Si quieres puedes ir, o si no, tranquilos. Aquí está también la palabra de Dios, pero como te decía, siempre es bueno practicar ahí, ¿no es cierto? Éxodo, ¿no es cierto? Dice, y cuando pase mi gloria, estaba hablando Dios con Moisés, ¿no? Dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Era una conversación que tuvo Dios con Moisés, ¿no es cierto? En la cual encontramos, si tú has tenido la oportunidad de leer las escrituras, ¿no es cierto? Esto ya hemos estudiado en algunas ocasiones anteriormente, ¿no es cierto? Encontramos de que Moisés era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Era una característica, una cualidad atractiva de Moisés, ¿no? Era un hombre apasionado por Dios. A tal grado, ¿no es cierto? A tal grado de que este hombre, Moisés, ¿no es cierto? No se conformaba solamente con estar con la presencia de Dios en sí. Lo que él le pidió era ver la gloria de Dios. O sea, ¿qué significa gloria? Dice, gloria es la vecina que vive acá al lado de mi casa. No ese tipo de gloria, ¿no es cierto? Sino, ¿qué es gloria? O sea, es algo, o sea, pues es una cualidad de Dios, es algo espectacular, algo que no podrías describirlo por medio de palabras. Él quería conocer la plenitud de las palabras de Dios. Y le dijo, no sé si han ido, decía, Señor, hazme ver tu gloria. Y él le rogaba. Él no quería las bendiciones de Dios. Él lo que quería era Dios como tal. Decía, muéstrame tu gloria, Señor. Y tanto fue, ¿no es cierto?, el deseo de Moisés por pedir la gloria de Dios que sucedió esto. O sea, tanto fregó en el bolsillo Moisés a Dios que Dios le dijo, verás, vamos a hacer algo. Si tanto quieres ver mi gloria, lo que voy a hacer es, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y solo verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Por qué? Porque si nosotros contemplamos el rostro de Dios a plenitud, ¿qué sucedía? Moríamos. No sé si por qué morimos. Porque ningún hombre puede soportar la gloria de Dios en su estado natural como está. Por eso has escuchado que cuando una persona fallece, dice, ya está en el cielito, con Diosito. Y ahí sí, ¿por qué? Porque nuestros cuerpos son transformados, ¿no es cierto?, a otra gloria. Y por eso podemos estar delante de la presencia de Dios. Mientras estemos con este cuerpo corruptible, ¿no es cierto?, de pecado, esto jamás podremos ver a Dios completamente. Pero sí lo podemos conocer, ¿no es cierto?, por medio de su presencia, de sus cualidades, ¿no es cierto? Y podemos nosotros, con la pasión que tengamos en nuestro corazón, pedirle que nos haga conocer la mayoría de nuestros atributos mientras estamos aquí en la tierra, hasta lógicamente el día que nos toque partir con Él e irnos con Él al cielo. Es más, ¿no? Ayer creo que mi esposa les daba esta lección, decía, ¿cuántos de los que están aquí están seguros de que se van a ir al cielo o no? Porque lastimosamente hay muchas personas, y por eso mi esposa empezó a hacer estas enseñanzas, ¿no? Muchas personas ni siquiera saben que se pueden ir al cielo o no. No sé, si te mueres, ¿a dónde vas? No sé, al ataúd, ¿no es cierto? Entonces, pilas con eso, ¿no es cierto? Solo por medio de la fe, repita conmigo, fe, diga, fe. Solo por medio de la fe podré entender las cosas del Señor. Entonces aquí viene, ¿sí? Ahora sí, ¿tú crees que Dios no tiene origen? Sí, pero es por medio de la fe. Así como creo que Lázaro se resucitó entre los muertos, así creo que Dios no tuvo origen, que Él ya existió. Pero explícame cómo resucitó Lázaro después de 3 días de muerto. No hay forma. O sea, por más que acuda a la ciencia, no hay forma, porque todos sus órganos se pararon. Estaba literalmente apestaba. ¿Cuántos vieron la película de Jesús en este Amazon? La novela, no sé. Esa novela es genial, ¿no? Ese tipo de novelas deberíamos ver, no solamente Betty la Fea. Esa película es genial porque cuando las personas se acercan a la tumba de Lázaro, a mí me gusta, y eso ocurrió. Perdón. Así dice la palabra de Dios, que hería el olor alrededor de la piedra. O sea, se acercaron y dijeron, o sea,
ya está muerto o sea, pero se acercaba. O sea, ya estaba muerto, o sea, fue comprobado. No es que no pudo, por ahí puede ser que alguien salga, no, es que pudo haber estado dormido, ¿no? Porque ha ocurrido casos en de que gente se le para el corazón y por algunas horas queda como muerto y después vuelve a la vida. ¿Se ha escuchado eso? Sí se ha escuchado. Y pueden hasta argumentar eso, pero acá, pues digo, es tan tenaz que dice que apestaba. O sea, ya estaba muerto. Entonces, ¿cómo me explica la ciencia eso? No puede. ¿Cómo me explica realmente que el mar se abrió? No puede. ¿Cómo me explica que Jesús resucitó también así mismo entre los muertos? No puede. Así como no va a poder explicar de que hay un origen para el Señor. Porque si Dios tuviera origen, dejaría de ser Dios. Por eso no nos damos cuenta, ¿no? El concepto realmente de lo que es. Si nos damos cuenta que esto es como una secuencia, ahora entiendo. O sea, ¿he estado pensando realmente en el Dios correcto? ¿O mi mente se está imaginando un Dios creado por mi propio conocimiento, por mi propio razonamiento? ¿En qué Dios has estado tú creyendo? En este Dios que muchas veces no nos hace entender. Por eso hay cosas que no vamos a entender de Dios cuando sucede en nuestras vidas. Y uno dice, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué si Dios es tan bueno existen ese tipo de injusticias aquí en el mundo? Hay cosas que no vamos a lograr entender en esta vida, porque es Dios. Y si nos encerramos en tratar de entender todo lo que Dios hace en el mundo, créeme, va a ser desgastante para ti. Simplemente es creer. Por eso tu oración debe ser, Señor, ayúdame a creerte, aun cuando me cueste. Aun cuando me cueste. Por eso es difícil, especialmente cuando la aflicción ataca nuestro corazón, hablando especialmente cuando un ser amado parte, o sea, cuando muere. Qué difícil que es entender por qué sucedió tal cosa con esa persona. Decimos, ¿por qué el Señor tuvo que permitir, si esa persona era buena? ¿Por qué no hace que los malos mueran de esa forma? A veces cuando ocurre, no sé, cierto tipo de muertes como accidentes inesperados, y tal vez personas que tenían una vida larga todavía por dar, tuvieron que partir a temprana edad. Otros mueren tal vez, no sé, con enfermedades catastróficas, cáncer, lupus, no sé, herpes. Y dice, ¿pero por qué tuvo que morir? ¿Y por qué regreso a ver a mi lado hay gente que es mala? Porque hay gente mala, eso hay que decirlo. Y eso no lo digo yo, la Biblia lo dice, el malo fue creado para el día malo. Lastimosamente, no es que Dios creó al malo y lo hizo, dice, para que me entiendan, no es que dijo, a ver, a este como el asano, a este bueno, malo, bueno, malo. Y como ya le puse que debía ser malo, pues chao, o sea, fue mi decisión, no es así, Dios, ojo. La decisión es de uno, porque Dios dejó el libre albedrío. Tus decisiones, aunque no lo creas, aunque Dios es todopoderoso, Él es un caballero, Él jamás se va a meter en tus decisiones. Si tú quieres ser malo, Dios no puede meterse a decir que dejes de ser malo. Y lo que Él sí puede es cambiar tu corazón si tú le permites. Por eso es tan grande el amor de Dios, porque ¿tú crees que el amor debe ser forzado? ¿Qué crees que, poniendo el ejemplo con mi esposa, qué crees que yo le dijera, ¿saben qué? Yo me casé con Carlita porque yo la obligué. Le dije, es que me tienes que amar, es que me amas. No, es que me amas y me tienes que amar. ¿Así creen que ese es el amor? No es así el amor. El amor es como, tú me debes amar por lo que yo soy. Y si me amas así tal cual soy, ese es verdadero amor. Lo que Dios quiere con el humano es eso. Porque si no, para Dios es fácil decir, yo el día de hoy, como declaro de que todo el mundo me ame. Y créeme, eso puede pasar. Pero no es así. Porque es todopoderoso, Él lo puede hacer, pero Él deja que tú mismo te acerques a Él. Porque ese es el verdadero amor. ¿Sí me estoy explicando, chicos? Retornando a lo de acá, ¿no es cierto? La mente humana, por ser creada, siempre tiende a tener una comprensible incomodidad con respecto al increado, porque no lo entiende. Es difícil muchas veces entender a Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros padres, nuestros seres amados, nuestros hijos, el esposo, esposa, vivan para siempre? Y decirle al Señor, jamás permitas en mi vida que yo pase una circunstancia de perder a mi ser querido. Yo creo que todos van a levantar su mano y decir, yo también, pero créeme, va a llegar un punto en donde nos va a tener que pasar eso. A menos
que el Señor regrese antes. Que puede suceder, aún en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos cerca del regreso del Señor Jesucristo. ¿Quién quita que eso pueda pasar? Pero si no, algún momento tendremos que partir de este lugar. Mi esposa, yo, los que estamos aquí. Y aunque suene duro, difícil, ¿no? Nuestros padres, tal vez nuestros hijos, tengan que partir mientras aún vivimos. Y qué dolor que va a ser, ¿no es cierto?, ese momento. Y créeme, cuando eso suceda, créeme, te lo aseguro, tu mente va a pensar en eso. Vas a decir, ¿por qué, Dios? ¿Cómo quisiera que puedas extenderle la vida? Para ti no es difícil. Extiéndele la vida, aunque sea unos añitos más. Porque es difícil comprender las cosas del Señor muchas veces. Por eso a veces uno se puede decir, ¿por qué tuvo que sucederme esto a mí? O como por ahí decían, ¿no? Inclusive mi esposa vivió una situación similar a esto. O sea, ¿cómo es comprensible de que Dios permita que en un momento de imprudencia un hombre que no tiene respeto y amor por la vida de los demás se emborrache, coja un auto, salga de su casa y se estrelle contra otro auto en donde no tenían nada que ver, no estaban tomados, simplemente estaban en familia llevando a sus seres queridos, en ese caso su tío, a su esposa, a su madre, a sus hijas, y venga este señor, les pegue en el auto y mueran 2 personas, su abuelita y su tía abuelita. ¿Cómo explica eso? Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué permites que eso suceda? En mi caso mismo también. No sé por qué se me vienen estos ejemplos a la mente. ¿Por qué permitiste que mi tía, una persona, no podemos decir que era mala, o sea, buena persona, que tenía una vida por delante, tenía 42 años, tenía mucho por dar, y un día para otro se levante tranquilamente, haga sus cosas, se dirija a su trabajo y por una, no sé, imprudencia del conductor que haya ido a mucha velocidad le atropelle y fallezca? O sea, Señor, ¿por qué permites esas cosas? Hay cosas que no vamos a poder entender, pero el Señor tiene el control de todo. Pero se te vienen esas preguntas en ese momento y dices, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Muchas veces sientes incomodidad, ¿no? Y a veces o bien esto nos ayuda a afirmarnos o bien nos aleja. Porque cuando suceden esas cosas hay corazones que dicen, no, o sea, si yo estaba tratando de buscar a Dios y me pasa eso, mejor, ¿para qué seguir a Dios? Ahí queda eso. Especialmente cuando pasan este tipo de cosas, pruebas que no vamos a lograr entender. En esta semana aprendí algo tenaz, creo que con esto acabamos. El tiempo vuela. Muchas veces hemos recibido en oración, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en mi caso sí. En oración he estado pidiendo algo y le he dicho, Señor, esto, lo de aquí, lo de acá, y espero que el Señor me diga, sí, mijito. Y nos para, sí, tranquilito. Espérate un poquito más. ¿Y saben qué? Muchas veces ha sido, Señor, ¿por qué? Estoy desesperado, ya necesito esa respuesta. Y viene el Señor y me dice, no. Y ahí viene. Pero ¿por qué es malo el Señor? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se ensaña con hacerme sufrir? ¿Y sabes lo que el Señor respondió? Me dijo, ¿no te das cuenta que muchas veces el no para algunas personas, en este caso no sea para ti, puede representar el día de mañana un sí para otros? Yo le decía, explícame, porque a veces mi cabecita viene, al menos yo, y a veces hago hasta como una especie hasta de broma, ¿no? Le digo, yo soy un poquito, como me tienen que sentarme a explicar bien, porque a veces no entiendo yo. Y el Señor me explicaba, me decía a través de esta oración, me dijo, recuerda lo que Jesús, mi hijo, ojo, mi hijo, lógicamente el unigénito, por así decirlo. No es que yo no sea hijo de Dios, pero recordemos, Jesús, el hijo unigénito de Dios, el que vino a morir por nosotros en la cruz, en el monte de los olivos, ¿no es cierto? Antes de sufrir la pasión de Cristo, acudió al monte
y en sus rodillas, ¿no es cierto?, oró al Padre y dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que Jesús le estaba pidiendo a Dios en ese momento? De que él no quería pasar lo que iba a pasar. Dijo: aparta de mí este cáliz, esta copa. Él no quiso morir en la cruz por nosotros. Pero esa enseñanza es tenaz, porque él después agrega su oración y dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué le respondió Dios a él? Dijo: hijo, tú me estás pidiendo que yo aparte, tú eres mi hijo. Sí, dale. ¿Por qué él no pudo decir: ¿saben qué? Dejo a un lado a mi hijo y mando al ángel Gabriel a morir en la cruz? Gabriel, alístate, yo soy Dios, me obedeces. Y bueno, dice: no, tenía que obedecer. Pero no, él le dijo no a Jesús. Pero ese no a Jesús representa el sí para todos nosotros en este momento. ¿El sí de qué? De que tengamos nosotros acceso directo al Padre. El no de él representó un sí para toda la humanidad, para todos aquellos que quieren realmente acudir a la presencia de Dios y darle la oportunidad de que él entre en nuestras vidas. ¿Me hago entender? Muchas veces no entendemos, y en ese momento fue horrible, fue cruel. Dices: ¿cómo un Dios de amor? ¿Cómo un Dios de amor? Porque a mí me ha enseñado que Dios es amor. ¿Cómo un Dios de amor permite que su hijo pase tremendas atrocidades, que lo escupan, que lo golpeen, que se burlen, que le coloquen una corona de espinas, que lo claven? ¿Cómo un Dios de amor permite eso? Con su propio hijo. Si a su propio hijo le permitió eso, entonces a mí, ¿qué me iba a permitir? Recuerda que muchas veces un no para unos representa un sí para otros. ¿Quién quita que tu no en estos momentos sea un sí para otras personas que puedan conocerla? ¿Me hago entender? No sé si están captando el mensaje. Es espectacular. Pero no siempre vamos a tener las respuestas que queremos. Porque nosotros creo que nos hemos criado como una generación mimada. No es que yo me he criado en un hogar en donde todo lo que yo quería, mis papás me lo daban, porque me aman mucho. Muchas veces es no. Y cuando Dios nos dice no, nos paramos de cabeza, nos portamos como niños rebeldes, nos echamos en el suelo y nos empezamos a dar vueltas. Y si no me lo da, entonces ahí queda. Ya no voy más a la iglesia porque no me dio. Va a ser difícil entender. Porque Dios no es solamente lo natural, Él también va a lo sobrenatural. Y muchas veces aún hasta es contradictorio, ¿no? Cuando estamos en Dios. El mundo, ojo, con esto termino. Muchas veces, aún en lo económico, el mundo dice: ahorra, ¿para qué? El Señor dice: da. Porque es mejor dar que recibir. Entonces ahí viene en la cabeza: ¿cómo? O sea, para tener más yo tengo que dar. El principio de Dios es así. Te siembra para que puedas cosechar. Pero el mundo vuelta te dice: tienes que ahorrar, o sea, no gastarás mucho, no serás bruto. Pero tienes que lógicamente saber sembrar, ¿no es cierto? No voy a ir a sembrar en un lugar en donde no vaya a dar crecimiento. Entonces, no sé si me hago entender. Con Dios muchas veces es así. Y con esto cierro, porque vamos a terminar la enseñanza el próximo domingo. Se nos fue las horas. Hay veces en donde nosotros vamos a preguntarnos muchas cosas y no vamos a recibir respuesta en esta vida. Hay una canción de Alex Campos, si pueden anotar, se llama Nube de Colores. Les invito a que la busquen ahí en sus casas para que después la escuchen. Me encanta una frase en donde dice: en esa nube de colores, hablando del regreso de Jesucristo, dice, estoy parafraseando, y en esa nube de colores, ahí será donde hallaré las respuestas a mis 1000 preguntas, por decirlo así. Estoy parafraseando, no es así tal cual, pero este hombre dice: ahí, en ese momento, en tu presencia, cuando ya esté delante de ti, ahí voy a recibir muchas respuestas de las que el día de hoy no las obtengo, porque va a ser difícil obtener aquí la respuesta. Y no por eso debemos comportarnos como niños caprichosos, decir: es que no, es que tiene que responderme, Señor, y tiene, y si no me responde, entonces ya no lo voy a seguir. A veces nos comportamos así. Créeme que a veces Dios calla, pero Él sabe lo que está haciendo, porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta.
No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que el día de hoy te invito a que cada vez que tú entres en oración, lógicamente entres con fe, sabiendo de que Dios va a responder eso. Pero si en algún momento tú ves que las circunstancias, las cosas que están sucediendo alrededor tuyo, es como que si Dios te estuviera respondiendo con un no, no te desesperes, tranquilo, ¿no es cierto? O tranquila. El Señor sabe lo que está haciendo y muchas veces el no para unos es el sí para otros. Llévate esto. Recuerda lo que sucedió con Jesucristo. A Jesús, si a Jesús le dijo que no te estoy diciendo con eso, no te estoy desmotivando, ¿no? Si a Jesús le dijo que no, yo creo que a nosotros también va a pasar que a veces nos va a decir que no, ¿qué? Sí, nos va a decir que no. Y a veces cuando nos dicen no, nos ponemos caprichositos, ¿no es cierto? Ay, es que yo quiero. Entonces, hay respuestas que las vamos a obtener solamente allá arriba en los cielos. Moisés mismo, ¿no es cierto? Él se mató toda su vida deseando no algo material, como muchas veces nosotros aquí le pedimos, Señor, las vegas, Señor, un carrito, Señor, no sé, el idóneo, ¿no? O sea, Señor, ¿cuándo mandarás una persona para mí? Como nos reíamos el viernes, aunque tenga dientes, Señor, ya, por favor, porque ya se me está yendo el tren, por favor. Y a veces no llega nadie, ¿no? Entonces, recuerda, a veces hay veces que vamos a obtener muchas respuestas solamente cuando estamos ya delante de la presencia de Dios. Si Moisés, a lo que iba, ¿no? Si Moisés pidiendo algo que no era, él no pedía bendiciones, recuerda, él no estaba pidiendo, Señor, este pueblo ve ya, esto ya, Señor, danos de comer mejor, mucho maná, no, él decía, Señor, tu gloria, algo que creo que nosotros, al menos los que estamos aquí, no sé si alguien tenga la valentía o los que están atrás del dispositivo digan, sí, yo no sé, he llorado a moco y baba por pedir la gloria de Dios. Este hombre pedía la gloria de Dios y ¿sabes qué? Déjame decirte una respuesta. Te voy a dar una respuesta para que te lleves el día y con esto cerramos, ya voy a tercera vez. No ocurrió. Moisés se fue de este mundo sin ver la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, Dios no le respondió su oración, que toda su vida él quiso, decía, Señor, tu gloria. Este hombre, imagínate, este hombre pedía eso y no vio. Muchos de nosotros pedimos algo y es posible que no lo vayamos a ver, pero has pedido la gloria de Dios. Este hombre se fue de este mundo sin ver la gloria de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Dios, aun cuando estemos allá arriba en los cielos, allá arriba te puedes responder si tu fe es la correcta. Pero si no, es que yo quiero aquí, es que tú quieres aquí. ¿Quién quita que sea allá arriba? Y déjame decirte, la oración de Moisés fue contestada. Y eso es bíblico, ¿no es cierto? En el monte de la transfiguración, cuando Jesús llevó a los 3 discípulos y él llegó al monte y ocurrió la transfiguración, la palabra de Dios dice que ¿quién bajó al lado de Jesús? Era Moisés y Elías. Y en ese momento ocurrió la respuesta de Moisés, porque pudieron ver a Dios en su transfiguración y pudo contemplarlo directamente. Ahora, lógicamente, ya le están disfrutando también ahí arriba, realmente Dios mío, pero pudo ser cumplida la oración. Después de muchos años de estar fallecido, Dios le cumplió su deseo. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu presencia. Señor, sabemos que estás aquí, mi corazón lo sabe. Señor, el día de hoy te has movido fuerte, Señor, en nuestros corazones. Yo te pido que te sigas moviendo mucho más fuerte en esta semana. Señor, si hemos tenido un concepto equivocado de ti, Señor, el día de hoy te pedimos perdón. Y hoy hemos entendido, Señor, que si ha habido algunas preguntas a las cuales tú todavía no has respondido, Señor, o si tal vez has dicho no a algo, sabemos de que es porque tú tienes lo mejor preparado para cada uno de nosotros, Señor. Si tal vez ha venido confusión a nuestra mente de que muchas veces nos han dicho de dónde tú has venido, Señor,
Discúlpanos por pensar inclusive en que tú tienes un origen, porque sabemos de que tú eres eterno, Señor. Nadie te puede crear, porque si tú tuvieras un inicio, un principio, dejarías de ser Dios, y tal vez hemos estado pensando equivocadamente respecto de ti. El día de hoy yo te pido que tu palabra sea sembrada, Señor, en cada uno de nuestros corazones, de las personas que estamos presentes, de las personas que están viendo a través de una transmisión, aún de aquellas personas que van a poder ver, Señor, el mensaje cuando quede colgado en las redes sociales. Señor, permite que tu palabra ingrese directamente en nuestro corazón, que sea sellada con el fuego del Espíritu Santo, Señor, y aún permita, Señor, que tu palabra suba hacia nuestro conocimiento para que nosotros podamos extender, Señor, nuestro pensamiento por medio de la fe que tú has puesto en cada uno de nosotros. Señor, sabemos de que no vamos a obtener todas las respuestas siempre. Lo único que te podemos decir, Señor, es que nos ayudes a tener más fe en ti, Señor. Incrementa nuestra fe si nos ha faltado, Señor. Y el día de hoy yo te pido, Señor, que sigas llenándonos con tu conocimiento, llenándonos con tu sabiduría, Señor, llenándonos con tu amor. Recibimos el día de hoy tu amor, tu misericordia, tu presencia. Y aún, Señor, como este hombre tenía ese deseo, Señor, que en nuestro corazón, más que pedirte las bendiciones, más que pedirte una respuesta de un sí, Señor, que siempre estemos apasionados por ver tu gloria, Señor, por ver tu presencia, de caminar siempre contigo. Espíritu Santo de Dios, desciende sobre este lugar y empezamos a ver, cuando tú te mueves, empezamos a ver las cosas que no son como si fuesen, Señor. Y el día de hoy declaramos que si hay personas enfermas, tal vez en este lugar, o personas que estén enfermas tras de los dispositivos, Señor, tú empiezas a sanar, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda dolencia, Señor. Empiezas a dar respuestas a las que estén sujetas de acuerdo a tu voluntad, Señor, y se empezarán a abrir puertas, Señor, conforme a lo que sea tu voluntad, que no sea nuestra voluntad ni nuestros deseos, sino como lo oró Jesús, Señor. Si es posible apartar de nosotros el cáliz o la prueba, apártalo, pero que no sea tu voluntad, nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y empezamos a recibir sanidad, Señor. Empezamos a recibir, Señor, sanidad financiera, empezamos a recibir sanidad en nuestros cuerpos, empezamos a recibir sanidad a nivel de nuestra familia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibimos, Señor, el día de hoy tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor, y donde tú estás, Señor, siempre va a haber salud, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos con nuestro corazón. Amén y amén. Como les decía, no se pierdan el próximo programa por el mismo canal y a la misma hora para terminar la enseñanza del día de hoy. Simplemente les dejamos unos minutitos más para el tiempo de la oración de las ofrendas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Muy bien. Creo que ha sido una palabra que nos anima mucho a conocerle más al Señor, nos inspira, y es porque Dios está también dispuesto. Tal vez algunas cosas no vamos a comprenderlas aquí, pero créeme, hay muchas cosas que sí te las va a revelar. No podemos quedarnos o apartarnos del Señor, o tal vez decepcionarnos por una u otra cosa que tal vez no nos responda en el momento en que le estamos pidiendo esa respuesta. Sigue teniendo fe. En algún momento puede que te responda aquí en la tierra, pero en algún tiempo después, o puede ser allá, ¿sí? La palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y hermosas. Así es que no te decepciones por alguna cosa que aún no tenga respuesta. Sigue clamando, Dios te va a responder. Su palabra es verdadera y Él tiene muchas cosas para mostrarte. Amén. Amén. La palabra del Señor en Marcos capítulo 12, versículo del 41 al 40, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo,
que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Amén. Esta viuda fue exaltada porque lo entregó todo, ¿no? Más allá de poder entregar dinero, ella en sí entregó todo su sustento, toda su vida. Tal vez tú dices, ¿cuáles pueden ser mis dos blancas? Tu conocimiento, poner tu conocimiento en las manos del Señor, poner tus recursos en las manos del Señor, tu tiempo. Tal vez dices, chutas, es que yo me quedo haciendo más horas extras en mi trabajo, me van a pagar más. Esa puede ser una ofrenda para el Señor, porque tal vez te estás negando a ganar más, pero puedes usar ese tiempo para buscar al Señor. Y más que todo, lo que también veo que Jesús exalta, porque a Jesús no se le escapa cuánto habían echado los que tenían mucho dinero. Ahí dice, echaban mucho. Sin embargo, la viuda echó todo en lo que podía confiar, porque confiaba más en lo que tenía, confiaba en la persona quien lo iba a recibir. ¿En quién confías tú en esta mañana? En lo que tú tienes ahorita en tu mano, tu cuenta corriente, tu cuenta de ahorros, en lo que te ingresa por algún trabajo, o confías en el que recibe tu ofrenda. Te animamos a que confíes en aquel que tiene todos los recursos, que dice la palabra que es el dueño del oro y de la plata. ¿Ven? Vamos a orar por nuestras ofrendas en este momento, allí donde estás en familia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Lo que tú hayas dispuesto en tu corazón, vamos a orar, ¿ok? Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por la semilla, por la ofrenda, por el diezmo, lo que tú has colocado en nuestra mano, Señor. Damos gracias porque tu palabra dice que tú no puedes ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y queremos poner delante de ti nuestros recursos, y con ellos, Señor, queremos poner nuestra confianza en ti. Queremos mostrarte, Señor, que confiamos en ti, que nuestro corazón es desprendido aún, Señor, y te pedimos que seas tú tomando esta semilla, esta ofrenda, y que aún a través de ella, Señor, tú puedas traer esa bendición que necesitamos en nuestra vida, aún esa respuesta que necesitamos a las inquietudes, a las oraciones que hemos puesto delante de ti. Bendecimos esta semilla, le decimos, ve y crece en el nombre de Jesús, y que sea de agrado para ti también, Señor. Le damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día miércoles en nuestro devocional semanal, y también te hacemos acuerdo que si tienes alguna petición de oración, si tienes algo en lo que podamos ayudarte, escríbenos a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página. Bendiciones, que tengas un gran día.